Señoritas jóvenes, la presente sesión vamos a abarcar sobre taller de modelamiento de software, lo que es la introducción al modelamiento. ¿Qué viene a ser modelamiento? ¿Ya? Bien, vamos a continuar con la clase, o vamos a iniciar. Bien, para el proceso de modelamiento, lo que necesitamos es el software y sus aplicaciones, ¿ya? ¿Qué viene a ser el modelamiento? ¿Qué es lo que requiere la parte de modelamiento? ¿Qué viene a ser? ¿Ya? A ver, vamos a ver. Esto. Ya, vamos a definir qué es software, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene? Lo que vamos a modelar es el software, ¿ya? Prácticamente este es un tema de lo que viene a ser proceso de desarrollo software. Dentro del proceso de desarrollo software, lo que vamos a hacer es una tarea o una labor es modelado de software, ¿ya? Entonces vamos a definir prácticamente qué viene a ser software. Ya, prácticamente, comúnmente lo tenemos conocido en la parte lógica de lo que es software, ¿no? Pero a software a medida o cuando se realizan los softwares, tienen un proceso de desarrollo, ¿ya? Y empezamos de que el software va a ser igual a programas, más datos, más documentación. Eso es cuando se refiere de que un software lo van a desarrollar. Digamos que ustedes van a desarrollar un software. Y como van a desarrollar software, el proceso de desarrollo del software tiene etapas. Ya, y esa etapa lo vamos a llamar lo que es ciclo de vida del software. Dentro del ciclo de vida ya hace diferentes etapas, ¿no? Y una de las labores, lo que viene a ser, es el modelado. Tienen que modelar el software. Ya en su momento vamos a tocar las demás etapas, ya lo que es el ciclo de vida, bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber aquí el modelamiento? Bueno, el modelamiento viene a ser prácticamente, es un diseño, cómo se va a comportar el software, ¿no? Un diseño, antes de ser por lo menos codificado. Ya esa es bueno, cómo va a comportarse, si va a tener datos o no va a tener datos. Entonces lo representamos y en un software lo modelamos en la estructura del comportamiento del software, ¿ya? Bien, aquí tenemos lo que es definición del software, ¿ya? Bueno, ¿qué es un software, no? Bueno, software viene a ser aquellos programas, procedimientos y reglas y documentación. Ya, posible asociados con la computación, así como datos persistentes a la operación de un sistema de cómputo. Bien, softwares comúnmente ya lo conocemos como programas, ¿no? Bueno, dentro de programas tiene procedimientos, ya ese programa o una aplicación o como denominamos software cumple un procedimiento. Dentro de ellos, detrás de ellos hay una regla de funciona, ¿no? Una regla que funciona como el procedimiento que realiza y además está documentado, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a modelar el software, ¿ya? Primero tenemos que tener, bueno, ¿no? Cierto análisis de ese software, cómo va a comportar nuestro software, pero ese es en forma a nivel de diseño. En otras palabras, lo vamos a dibujarlo, es como quien dice, ¿no? Lo vamos a dibujarlo, lo vamos a estructurarlo. ¿Para qué? Con el fin de que este software ya lo tenemos para el proceso de desarrollo, lo podemos tener ya bien establecidos los rubros. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro software? ¿Cómo va a trabajar? ¿Ya? ¿Ya? Entonces también a la hora de
modelarlo, lo vamos documentando. ¿Ya? Entonces el modelado software, como nos dice, ¿no? Hoy en día el software ha superado al hardware. Eso es cierto, ¿no? El software técnicamente ha superado lo que es la parte de hardware, ¿no? Ya se dice que el software marca la diferencia de un negocio. El principal desafío es mejorar la calidad y reducir los costos. Construcción, adaptación y mantenimiento de las soluciones con software. Bien, lo que significa que hoy en día sí, prácticamente la computadora está compuesta de hardware y software. Sabemos eso, ya lo tenemos bien grabados, ¿no? Y lo que pasa es que el hardware, a nivel hardware, no ha avanzado mucho, ¿ya? Pero sí tiene un avance, sí está avanzando. Pero a nivel software es como que se fue corriendo, ¿no? Se fue a pasos gigantados, ya. Hoy en día, por eso es que existen prácticamente las plataformas, ¿no? La parte de arquitectura, por ejemplo, la nube que nos ofrecen, ¿no? Los servicios. Entonces, todo eso lo que hace funcionamiento es el software, ¿ya? No el hardware, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día, ¿por qué se dice que el hardware ha superado, por qué se dice que el software ha superado al hardware? Imagínense todo lo que hace un software, lo que es el funcionamiento de computación en la nube. Hablemos de eso un poquito, prácticamente como ejemplo, ¿ya? Usted mucho más antes sí o sí teníamos que tener una computadora para trabajar, simple un dato, ¿no? Un procesamiento de texto, nomás hablemos. Sí o sí teníamos que tener una computadora y que podíamos instalar nuestro hardware, perdón, nuestro software, ya para procesar, ¿no? Quiero trabajar con mi computadora, sí, necesariamente tengo que tener instalado lo que es voy a hacer un proceso de texto, voy a redactar un documento en Word y lo que voy a hacer es que necesariamente necesito ese programa que se llama Word. Listo, perfecto, no eso lo que venía a hacer, ya, y actualmente ya no es necesario. Si yo tengo una tablet, si yo tengo un smartphone, ya no tengo instalado lo que es este programa Word, pero ¿qué hago? Lo utilizo servicios de la nube, ¿no? Me voy a Google Docs y con una cuenta que yo tengo ya lo estoy logueado, entro y utilizo el servicio de Google Docs. Ya ahí tengo un procesador de texto, simple. ¿Ya? Y entonces, ¿qué lo hago? Lo estoy realizando. En ese entender es lo que el software prácticamente ha superado al hardware, ¿no? Lo que iban a lo paralelo, el software se ha adelantado, ¿no? Ya tengo con un simple tablet ya lo puedo hacer muchas cosas. Ya lo puedo hacer. Entonces, es como que alguien dice, pero ¿cómo lo has hecho? ¿En qué sitio? ¿No? Por ejemplo, yo fui a un lugar, pero tengo mi tablet y me pide alguna documentación ahorita de alcanzar un informe, pero todo tengo almacenado en la nube, lo descargo, bueno, no le ajusto a lo que es el informe y lo envío. Pero si yo no estuve nunca en oficina, sí, ya esas son las ventajas de lo que viene a ser el software. Entonces, eso es un conjunto de programas lo que hace eso, ¿no? Ya vamos a hablar de software a medida para ello, ¿no? Software a medida. Entonces, software lo que hace eso ya. Entonces, en ese entender es el que el software, a diferencia de hardware, lo ha superado. Entonces, para hacer ese tipo de software, ¿qué se hace? Se está desarrollando nuevos softwares. Ya, los software también no son perfectos, ¿no? A la hora del diseño siempre tienen algún inconveniente. Entonces, lo que se busca es tratar un mantenimiento, con ese mantenimiento dar la solución. Es lo que comúnmente conocemos, ¿no? Como parches, dicen algunos, ¿no? Ya un software ya está estandarizado, pero no lo hace. Lo hace un parche y lo están completando, lo hace un parche. Entonces van saliendo las versiones, ¿ya? Diferentes versiones. Yo desarrollo un software, lo voy a poner versión 0.1.0. Lo voy a poner 1.2, 1.3, bueno, así las versiones. ¿Por qué? Porque lo estoy mejorando, ese software lo estoy mejorando, ¿ya? Entonces ya lo estoy agregando otras funcionalidades. ¿Ya? Entonces, en ese entender, entonces, para que ese software tenga un error mínimo, es para lo que realizamos el modelado. Muchas veces no se da la parte del modelado, lo desarrolla un software y cuando funciona tiene inconvenientes.
algunas fallas. Entonces, ¿cómo lo podemos reparar si no conocemos el contenido del software? No lo podemos realizar simplemente. Para eso es el modelado. El modelado es como un plano, ¿no? Como un plano que tiene un arquitecto. Entonces, mediante ese plano, lo que desarrolla es el ingeniero, ¿no? Lo va a hacer desarrollar. Y ahí igualito. Entonces, el modelado viene a ser como ese tipo de plano, ¿no? Una definición, o sea, una lógica que va a funcionar en forma conceptual. Ya en forma conceptual. Lo que vamos a conceptualizar el diseño y lo que se va a mostrar. Es lo que viene a ser el modelado del software, ¿ya? Para ello necesitaremos, claro, las herramientas informáticas. Lo podemos dibujar manualmente, sí lo podemos dibujar, pero hoy en día, como del área, hay programas que nos ayudan a desarrollar ese modelado. Ya existe software para modelar, ¿ya? Y además que eso también para posteriores, cuando desarrollemos el software, ya estará documentado. Es cuando hablemos documentado, significa que el software desarrollado tiene documentación, ¿ya? A veces, muchas veces, no, cómo está constituido no sabemos. El programador lo va a programar y lo va en su entorno, como el programador, prácticamente se vacila, ¿no? Ya, listo. Pero cómo está documentado el programador, no lo va a documentar el programa, no sé, pero lo importante es que funciona, ¿no? Entonces, para ello es el modelado, ¿no? Para la documentación, para que podamos visualizar, para que con el cliente podemos entender, ¿no? El cliente lo va a ver el modelo perfectamente, así se va a comportar el software que me estás pidiendo. Entonces, el programador no entiende de eso, ¿no? Simplemente ve el modelado y empieza a programar y no va a poder explicar al cliente. Entonces, el que lo hace el modelado es el que va a explicar al cliente cómo se va a comportar y cómo está constituido el software. Ya, entonces prácticamente la parte de negocios generalmente es el que pide el software, ¿no? La parte de negocio, ¿no? Los negocios que tienen cantidad, ¿no? Diseñamelo una página web, es un software, ¿no? Una página web con aplicación viene a ser un software, ¿ya? Salvo que sea una página estática, ¿ya? Aunque eso no tiene, ¿ya? Pero viene a ser software, ¿ya? Una página web con aplicación es un software. Bien, el producto, ¿no? Hablemos del producto, ¿no? O sea, el producto generalmente lo consideramos ya la aplicación ya desarrollada. Bueno, ¿no? ¿Qué nos dice, no? Conjunto de elementos de software, programas, tablas, reportes, documentación, etcétera, que tienen un propósito específico y completo desde un punto de vista del usuario, de tal manera que la sustracción de cualquiera de los elementos del conjunto daría como resultado que el propósito no se cumpliera. Bien, aquí lo vamos a definir, ¿no? Es como decir, ¿no? Vamos a construir como un arquitecto diseña su plano para una casa, igualito. Aquí prácticamente el arquitecto del software es el que modela, ¿no? Cómo va a estar modelado, ¿no? Para entender, por ejemplo, el arquitecto desarrolla, o bueno, no, modela un plano para una casa, para un edificio, y lo va a considerar prácticamente todas las características que necesita, ¿no? Bueno, no, se va a proyectar, por ejemplo, para inclusive cómo se va a hacer más adelante, ¿no? Si se va a seguir con ese mismo proyecto. Entonces, aquí el arquitecto de software es lo mismo que hace, ¿no? Para el producto final tiene que tener ya prácticamente un programa, ¿no? Programas que va a tener. El producto final está constituido por programas, bueno, ¿no? Tablas, bueno, cierta documentación. Ahí es donde dice, ¿no? La documentación. En la documentación es el que se va a especificar en forma conceptual, ya en forma conceptual. Lo que es la parte de programa ya es desarrollo, ¿no? Ya está desarrollado. El producto funciona, el software funciona. Pero ¿cómo está documentado? ¿Cómo está hecho? ¿Cómo puedo saber el cliente? ¿No? Nos pregunta, ¿qué es lo que contenido? Lo va a operar al cliente, lo que le interesa es que funcione. Ya lo que funcione, pero cómo va a funcionar, qué errores tiene, no lo va a saber. La documentación le ayuda cómo está constituido, cómo está desarrollado, qué elementos ha tenido y esos elementos con qué o con cuáles se enlazan. Para eso es la documentación. Dentro de la documentación lo que está el modelado, ¿no? Y bueno, ¿no? Con eso
Nos está diciendo que el desarrollador tiene que prácticamente realizar todo lo que está escrito en un plano, digamos, ¿no? En el modelado. Y en el modelado nos explica, ya el modelado, para hacer el modelado también tiene que ser un análisis, ¿no? Un análisis de lo que prácticamente se ha hecho una entrevista con el cliente. El cliente nos pide, ¿sabes qué? Yo quiero un software para una página web para comercio, ¿no? Comercio electrónico, es una página web, ¿no? Que tenga aplicativo. Listo. Ya el cliente con el arquitecto empiezan a conversar y nos definen, ¿no? Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero aquello, que se comporte así mismo. Y empieza a desarrollar y el arquitecto va ubicándose y va diseñando, ¿no? Y el diseño se llama modelado, ¿ya? Ese diseño se llama modelado. Entonces están desarrollando software. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos a nivel de página web, estamos hablando de un sitio web con aplicación. Ya hay sitios web estáticos y sitios web dinámicos. Lo que nos estamos refiriendo al software es a la parte de dinámica. Ya que el software que introducimos algún dato y nos consulta, nos vota, ¿no? A eso nos referimos, ¿ya? Entonces, esa es la razón del proceso de modelado que se debe de seguir. Bien, el software y sus aplicaciones, ¿no? Teniendo conocimiento que es software, ¿no? Ya prácticamente es un programa. Entonces, el software también para realizar se necesita el proceso de desarrollo. Tiene que pasar ciertas etapas, ¿no? Para que le llamemos software, ¿no? Entonces, uno de ellos es que empezamos por el modelado, ¿ya? Productos genéricos de software, ya desarrollo por una organización para ser vendidos al mercado, ¿no? O sea, hay software, lo que se refiere a eso es que hay software general, ¿ya? Por ejemplo, hay software que queremos que ya nos muestra que no cumple ciertas expectativas. Por ejemplo, nosotros buscamos un software que nos ayude a solucionar un problema. Entonces, hay software general, ¿ya? En software general. Por ejemplo, ¿a qué me refiero eso? A ver, de repente ustedes tienen un poquito de conocimiento del desarrollo de páginas web. Hay una parte que se llama desarrollar con WordPress y hay otro que se llama desarrollar con HTML. Son totalmente diferentes, pero ¿qué es lo que hacen los dos? Que cuando utilizamos WordPress ya realizamos un sitio web. Cuando utilizamos HTML, CSS, igual manera lo realizamos software para sitio web. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el otro es un formato general estándar. Solo tienes que hacer, mover algunas imágenes, cambiar y ya están hechas las cosas. Ya es como general, ¿no? Pero cuando producto es a medida, ese es cuando ya nosotros mismos tenemos que programar qué contenidos va a tener. Ya esa es la diferencia de que el software viene genérico y el software a medida. Cuando es medida es donde se hace el proceso de desarrollo del software. Ya, cuando es software genérico, ya existe un software desarrollado para hacer cierta tarea. Pero esa tarea no simplemente es como acorde al cliente, ¿no? Nosotros buscamos es como decir, a ver, muchas veces nosotros los trajes nos confeccionamos, los trajes. Ya, los trajes. Entonces hablemos de los ternos, ¿no? Los ternos hay para vender hechos y hay hechos. Ya están hechos, pero el otro es lo que nosotros mandamos a hacer. ¿Y qué nos hace? No nos mide, ¿no? El terno nos va a medir a nuestra medida, ¿no? La contextura. Cada persona tiene características diferentes de su formación corporal. Entonces, esos ya se hacen a medida, ¿no? Ese terno ya lo va a hacer a medida. Y ese terno que lo he hecho para él no lo va a caber para el otro, digamos, ¿no? Para el otro señor. Pero cuando se habla de un terno que ya se compró nomás, solamente estándar, y de repente le va a caber, ¿no? Viene por tallas, digamos, ¿no? Algo así, ¿no? Esto me decúa, sí, pero me pongo sí me da, pero algunas, por ejemplo, algunas ciertas características que tengo no cubren esa necesidad, digamos, ¿no? De repente, pero está bien, no está mal, está bien. Esa es la diferencia entre general y
hecho a medida, ¿ya? Entonces existe en el campo informático, también existe software genéricos y software hechos a medida, de la misma forma. Entonces cuando se hace de medida es el proceso de desarrollo que se hace, ¿no? Bien, tenemos algo acá, dice, ¿no? Productos genéricos, ¿ya? Y productos hechos a medida, ¿no? Productos genéricos desarrollados por una organización para ser vendidos al mercado, ¿no? Ya les explico, ¿no? Ya lo hacen y no solamente está en el mercado. Cuando se hace productos a medidas, bueno, eso desarrollamos bajo pedido a una empresa desarrolladora de software, ¿ya? Entonces, la empresa desarrolladora de software se encarga de realizar ese software. ¿Ya? Entonces lo va a pasar ese proceso, como se llama, proceso de desarrollo de software. Dentro del proceso de desarrollo de software, lo que está el modelado del software, ¿verdad? Lo que nos dice, la mayor parte del gasto del software en los productos genéricos, pero hay más esfuerzo en el desarrollo de los sistemas hechos a medida, ¿no? Como les he planteado prácticamente, ¿no? O sea, la mayor parte de los productos software genéricos, bueno, son estándares que cumplen, ¿no? Pero con más esfuerzo se hace hecho a medida, ¿no? No es lo mismo de que cuando al costo, ¿no? Un terno compramos, ¿no? De repente, ¿no? Ya, ¿cuánto sale el terno? 200 soles. Ya, y yo me hago hacer, ¿cuánto me sale? De repente 400 soles, es más. ¿Por qué? Porque es hecho a medida, ¿ya? Entendamos de esa manera. Bien, algunas aplicaciones de software. ¿Qué tipos de software existen? Ya hay, cuando hablamos de software hay cantidad de software, ¿no? Por ejemplo, sistema operativo es un software. Ya Word es un software. Office, todo el paquete de Office es software, ¿no? Bueno, CorelDRAW, Photoshop son software, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de software, no es una sola. No, cuando nos referimos a software es en términos generales. Ya, por eso comúnmente algunos dicen un programa. Yo necesito un programa que grafique, ¿no? O sea, que diseñe imágenes, algo así, ¿no? Yo necesito un software que, bueno, ¿no? Que haga listas, bueno, ¿no? Nos referimos al Excel, ¿no? Yo necesito un software para presentar, bueno, ¿no? En nuestro trabajo. Bueno, hay diferentes tipos de software, ¿no? Entonces, dentro de ellos, comúnmente ya la clasificamos como software de sistemas. Cuando hablamos software de sistemas de base, ¿no? En forma general, ahí lo podemos encontrar sistemas operativos. Son software de sistemas de base, ¿no? O sea, lo que requiere es que este software se comunica con el sistema de lo que es la parte de hardware, ¿no? Es, por ejemplo, Windows 10 es un sistema operativo. Ese Windows 10 se comunica con la parte física, ¿no? De la computadora. ¿Para qué hace comunicar? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro teclado y lo ponemos en el teclado, la tecla A, y en la pantalla va a aparecer que es A. Pero cuando vamos a pensar más allá, ¿cómo es que hace eso? No solamente yo oprimí una tecla que es A y prácticamente me imprime A. ¿Ya? Entonces, ese software hace conexión entre hardware y software, hace una conexión. Por eso se llaman softwares de sistemas, ¿no? También tenemos software de tiempo real, ¿ya? Prácticamente ese son software tiempo real, hace posible conexiones con la red, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Bueno, ¿no? Ya he hechos, por ejemplo, en esa clase de software son sistemas hechos, ¿no? Ya se ha hecho ese sistema, tipo de sistemas, ¿no? Así como consumimos redes en la nube, ¿no? Por ejemplo, software de sistemas, lo podemos ver como el Facebook, ¿no? Un software de tiempo real, ¿ya? Ese es el proceso de chat que hace, ¿no? Ahorita nosotros lo chateamos, lo enviamos, al otro lado ya nos responde. Es un tiempo real que cambia ahorita, ¿no? Y también tenemos software de negocios o gestión. Ya esos de negocios nos referimos a prácticamente software que son hechos para sitios web, así como aplicativos para móviles, ya, y esos son generalmente vienen, ¿no? Ya software de negocios. Por ejemplo, una página web. Yo quiero que me hagan una página web. ¿Para qué? Para venta de productos online. Ya, yo lo voy a vender mis productos. ¿Qué tipo de productos? Puede ser cualquier tipo de productos, ¿no? Entonces ya, y o gestión. Cuando se habla de software de gestión, por ejemplo, en software de gestión,
A ver, la RENIEC, ¿no? La RENIEC tiene un software de gestión. No nos vende productos, pero es de gestión, ¿no? Ya, entonces voy a gestionar mi DNI caducado por vía internet. Ya, tengo que llenar ciertos formularios y ya viene a ser un software de gestión, ¿no? De negocios son algo parecido, ¿no? Igualito, ¿no? Lo que son productos que venden, ya quiero comprarme ropa, zapatillas, ya voy a una tienda, dicen online, ¿no? Tienda de zapatillas, es un software, entonces, que nos ofrece productos, todo tipo de productos, ¿no? Nos ofrece, ya, yo me quiero comprar por internet, esa compra en online. A eso le denominamos software de negocios, ¿no? Software de negocios, ¿ya? Y el software de gestión, como les dije, ¿no? Ya lo que es a nivel trámites que se realizan, ¿ya? Hoy en día, por esa pandemia, prácticamente las software de gestiones a medida se han hecho bastantes, ¿no? Inclusive las municipalidades ya tienen la plataforma de trabajo virtual, dice, ¿no? Ya hay, ¿no? Software de ingeniería y científico, ya son software dedicados a la investigación. Hay otro tipo de software para eso, ¿no? Para investigación. Por ejemplo, de repente ustedes no lo conocen, pero hay un software de investigación, un repositorio de contenidos. Por ejemplo, Mendeley, ¿no? Mendeley es para hacer tesis, que lo hacen, lo depositan y es un contenido de referencia, se llama, ¿no? Ya, y hay otros tipos, ¿no? Para esa investigación. Hay clases de software, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué estamos diciendo? A software a medida qué tipo de software lo vamos a realizar. Ya son específicos, no son generales, pero hay ramas que existen, ¿ya? Hay software de ingeniería y científico, como les dije, ¿no? Ya hay software para eso, ¿no? Para lo que es la parte de científico podemos ver para medicina, para investigación, bueno, para todo, ¿no? ¿Qué más viene? Bueno, software empotrado, software embebidos, ya prácticamente es otro entorno de trabajo, ¿no? Software de PCs. Ya, bueno, eso es como software de PCs, ya los instalables, ¿no? Por ejemplo, hay un programa, el Core, el Photoshop, son software para PCs, más no son para celulares, ¿no? Entonces, ni tablets, son para PCs, ¿ya? Son instalables, ¿no? Para los aplicativos móviles ya prácticamente lo convierto, ¿no? Ya es otro tipo de programación, ¿no? ¿Ya? Software de inteligencia artificial. Bueno, ya, o sea, son conceptos, son aplicaciones de los tipos de software que existe. Software de aplicación web, como hemos hablado anteriormente, ¿no? Este software de aplicaciones web ya son para negocios que vienen, ¿no? Software, ¿no? Entonces, todos ellos son considerados a nivel software. Ya todos ellos considerados a nivel software, lo que hace funcionamiento. Una página web es un software. Un aplicativo móvil es un software. Un sistema operativo es software. Una plataforma de trabajo es un software. ¿Ya? Por ejemplo, Office ya es un paquete. Dentro de ella tiene su software. ¿Ya? Photoshop es software. ¿Ya? O sea, todo viene a ser software. ¿Ya? Hay softwares como hay términos generales. Por ejemplo, cuando lo utilizamos software de términos generales, desarrollamos, por ejemplo, como programadores, hoy en día nosotros queremos escribir nuestro código. Entonces, lo más simple, donde descargamos un software para escribir código. Ahí nos da bastantes, ¿no? Infinidad de softwares. Ya, entonces, si yo quiero hacer simplemente un software que me procese filtros de imágenes, entonces no hay eso, ¿no? O ahora sí hay, pero es en forma general. Entonces, yo lo voy a hacer a medida. Ya, esa es la software general y software a medida. Y las clases de software que existen. Bien, acá vamos a ir lo que es lo que hemos hablado de software. El software pasa por un proceso de desarrollo cuando es antes de ser considerado como producto final. Producto final, como hemos hablado, ya es software constituido, funcionando, ese es el producto final. Pero antes del producto final, el proceso de desarrollo de software pasa por distintas etapas. ¿Ya? Y una de ellas era, ¿no? El modelado, ¿no? Entonces, aquí les explico, ¿no? En la imagen que dice, ¿no? Desarrollo, crear e implementar un sistema software, por ejemplo, software de tipo aplicación de, bueno, ¿no? Que automatice el trabajo de una organización. ¿Ya? Ese es un software de medida, vamos a decir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace, no? Aquí el cliente viene, bueno, ¿no? El usuario viene, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Házmelo un software, dice, ¿no? Entonces, dentro de ello tenemos un analista, un diseñador y un programador, ¿ya? Que lo hace. Dentro del analista ya prácticamente es lo que
realiza el análisis, ¿no? Ya requerimientos funcionales y no funcionales, ¿ya? Entonces aquí el cliente viene y dice, no, la pregunta, con el desarrollamos un software. Ya el otro le responderá, pero no, sí, ¿qué tipo de software quieres? Ya el analista empieza, ¿no? Yo quiero un software, digamos, para mi negocio. Ya, ¿qué tipo de negocio tienes? Empiezan la conversación, ¿no? El analista extrae todo el cliente lo que suelta, ¿no? Yo quiero que mi software sea así, así, todo, ¿no? Entonces, el análisis todo, ¿no? El análisis ya empieza a decir, no, contiene, ya en forma teórica lo va a plasmar. Y el analista lo va a pasar así en forma teórica al diseñador, ¿ya? En el diseño se hace el modelado. Ya aquí el cliente quiere un software y dentro del diseñador está el arquitecto de software, ¿no? ¿Sabes qué? Es como quien dice, ¿no? Aquí tengo un cliente, quiere su software. Empieza el analista, yo lo analizo todo y le pasa en documentación, ¿no? O sea, en documento, ya lo ha analizado todo, ya su software se va a comportar así, ya en un modo. Entonces empieza el diseñador a modelar el software, ¿no? El modelar el software. ¿Para qué? Para que el programador lo entienda. Porque sabemos que el programador no va a entender al usuario. Al cliente no lo va a entender el programador. Le va a decir, quiero que me diseñes lo así, así. El programador sí, ya listo, te lo va a hacer así. Lo va a programar de frente, pero no lo va a entender. Y ni el cliente no lo va a entender, ¿no? El cliente cuando se trata directamente con el programador, no va a entender, ¿no? Porque el programador solo va a mostrar líneas de código, no lo va a entender. Entonces el modelado es como un camino, o sea, para la visualización de los datos, ya para la visualización de qué es lo que va a contener nuestro software, cómo se va a comportar, ¿no? Por eso dice, ¿no? ¿Qué? El analista dice la pregunta, ¿no? ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a contener? Ya el diseñador dice cómo va a funcionar, cómo. Ya digamos que esta es tu interfaz de usuarios, lo es navegable estas cosas, ¿no? Ahí está, cómo. Y el programador lo hace, realiza, para que sea el producto final. Ya ese es lo que viene a ser en forma general el proceso de desarrollo. Porque hay modelados, sí hay modelos, hay etapas para por ejemplo, para esta fase hay etapas. La fase de desarrollo de software tiene sus etapas y tiene su propio modelo. ¿Qué modelo se va a utilizar? Hay diferentes modelos, ¿no? Entonces lo vamos a tocar más adelante en eso, ¿ya? Lo primordial que el proceso de desarrollo pasa por esas prácticamente fases, ¿no? Pasa, ¿no? Ya para entenderlo mejor dónde se encuentra el modelado, por qué es importante el modelado, ¿ya? Entonces, el diseñador prácticamente lo que hace el modelado, ¿no? Ahí está el arquitecto del software. Lo que hace las tres, bueno, no, las tres fases lo van a hacer con el cliente, ¿no? Para que salga el software. Bien, entonces aquí partimos del proceso de modelado del software. Ya el proceso, ¿qué es lo que es? Marco de trabajo de tareas a realizar para desarrollar software de alta calidad. ¿Ya? Es lo que hacemos, ¿no? Cuando se refiere de alta calidad es como quien dice, ¿no? Un arquitecto tiene sus planos, ¿ya? Mediante sus planos, el ingeniero lo va a ver el plano para indicar al maestro de obras cómo va a hacer. Ejemplo, digamos, ¿no? Exagerando las cosas. Si uno no tiene plano, no, el ingeniero lo va a desarrollar al maestro. El maestro de repente no lo va a entender muy bien y digamos que lo ha hecho una casa, pero se olvidó de hacer el baño. Y ahora al final, ¿dónde lo van a acomodar? ¿No? Entonces, cuando tiene un plano, en el plano ya está estipulado que ahí debe de construirse un baño, ¿no? Y los demás, ¿no? Entonces, ese es como parte del diseño, ¿no? A eso nos referimos lo que es el modelado, así. El arquitecto del software hace el diseño del software, simple, ¿ya? Para que el programador lo pueda entender y lo pueda realizar, ¿ya? Ahí lo que viene a ser el proceso de desarrollo. Toda esa etapa se llama proceso de desarrollo del software, ¿ya? Aquí vemos, ¿no? El ingeniero de sistemas lo que hace es, ahí es planificación y análisis de requisitos. En lo que es definición, ¿no? ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo el software? ¿Qué va a contener? ¿Ya?
en lo que es análisis de requisitos, se hace análisis funcionales, análisis no funcionales, bueno, ¿no? Todos los requisitos. ¿Ya? Entonces, en el desarrollo, lo que digo, ¿no? ¿Cómo? ¿Ya? Ahí está el diseño, ¿no? Como les dije, ¿no? ¿Cómo? En el diseño se va a realizar. Es un formato general, ¿ya? Un proceso general es esto, ¿ya? Ahí dentro del desarrollo va a ser el diseño, la codificación y pruebas. Y una vez desarrollado el sistema del producto final, tiene que pasar por pruebas, ¿no? Si tiene fallas. Una vez que se hizo la prueba, no tiene fallas, recién se va a lanzar para la estandarización, ¿no? Recién se va a lanzar. ¿Ya? Entonces, el software durante lo que se ha hecho el proceso de desarrollo también tiene que tener soportes, ¿no? Es como decir, no vamos a decir, un software lo hice, ahí termina y tiene cuánto, ciclo de vida, 2 años va a estar, después de 2 ya no va a servir, no. Cuando se hace en el diseño, en el modelado, se tiene que ser el software escalable. Es como quien dice, acá de 2 años sí que las cosas van a cambiar, ya no va a ser así. Pero este software tiene que adecuarse, se tiene que dejar así como quien dice, ¿no? Iniciativas para que sea escalable, que se puede hacer cambiar acá de 2 años, ya se puede agregar otras funcionalidades. Las funcionalidades que ya no se requieren, podemos quitar y podemos subir otro. ¿Ya? Entonces, a eso le llamamos que el software tiene que ser escalable, ¿no? ¿Ya? En ahí dice, no, mantenimiento correctivo, mantenimiento adaptativo, mantenimiento perfectivo, ¿no? Mantenimiento preventivo o reingeniería. Cuando hablamos de la parte de reingeniería, ¿no? Lo que va a hacer que el software ya va a cambiar, entonces como quien dice, no estar colocando parches, ¿no? A veces, ¿no? Eso cuando se coloca parches es porque el software no se ha modelado muy bien, pero queremos solucionar. ¿Cómo lo solucionamos? Poniendo un parche, ¿ya? O sacando otra versión poniendo parche. Entonces, el software cuando está modelado bien y se deja tendencias de ser escalable, con el pasar del tiempo se pueda mejorar ese software. El mismo software se puede mejorar. Ya no se va a construir de nuevo, sino sobre eso se va a mejorar. ¿Ya? Entonces, hay metodologías en el proceso de software. ¿Ya? Una de las metodologías es RUP, ¿no? Que vamos a estudiar más adelante un poquito más detallado. ¿Ya? El RUP ya es una metodología de trabajo, cómo se debe desarrollar, qué fases tiene, ¿no? Cuántas fases tiene, cómo RUP es una metodología. Entonces, como es una metodología, es como decir, cómo debes de iniciar, cómo lo haces el proceso y cómo lo haces las pruebas, ¿no? Es una metodología. Entonces, dentro del RUP que vamos a estudiar, también tienes uno modelado del negocio, bueno, ¿no? Sus fases, ¿no? Requerimiento, análisis y diseño, implementación, prueba, implantación y control de cambios de gestión de proyectos. Es una metodología, o sea, es una metodología a seguir, es como decir, una guía a seguir, ¿no? Esa es la metodología, ¿no? Como una guía a seguir. Entonces, el RUP lo vamos a detallarlo más adelante, ¿ya? Aquí para decir que el RUP es una de las metodologías en el proceso de desarrollo del software. ¿Qué más tenemos? Métodos y técnicas, herramientas, ¿no? Bueno, en esta parte lo que hace es, bueno, ¿no? ¿Qué herramientas utilizar? ¿Cuáles son las técnicas, ¿no? ¿Cuáles son los métodos? Como hemos dicho, métodos, hablamos de RUP, ¿no? Entonces, dentro de RUP tiene sus propias fases, ¿no? Técnicas y herramientas. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, nos dice, ¿no? ¿Qué hace un ingeniero? ¿Ya? Construir artefactos dentro de unas limitaciones. El costo, utilizando el conocimiento y las teorías de la ciencia a la cual se basa el artefacto. Bien, cuando hablamos de artefacto, ¿qué tiene que ver con modelamiento? ¿Ya? Es como quien dice, ¿no? El cliente viene, quiero que me lo hagas, un software, dice, ¿no? Entonces, a eso le llamamos artefacto. El cliente te va a pedir de repente un software que lo hagas para control de asistencias, o el cliente te puede venir para que haga un control de personal. Bueno, muchas cosas te puede pedir. Por esa razón se le llama artefactos. Por ejemplo, acá en el ejemplo tenemos un barco, un coche y un avión. Entonces ahí te va a decir, ¿no? Quiero que me lo hagas, digamos, ¿no? Si fuera de una arquitectura general, quiero que me lo hagas un barco, algo así, ¿no? O quiero que me lo hagas un carro, o quiero que me lo hagas un avión, ¿ya? Entonces, y eso es limitado, tiene su costo. Para hacer un avión, ya tanto tengo dispuesto, estás dispuesto a realizar con esos precios, ¿ya? Se tiene que haber costo.
¿ya? Y los conocimientos y las teorías sobre, digamos, que quieren hacer un carro, tiene que formarse los conocimientos sobre el carro, ¿no? Ya cómo vas a diseñar el carro, cómo va a ser el modelo, bueno, ¿no? Todo ese viene a ser así, ¿no? En el modelado. Primero es el análisis, ya estamos en esa etapa de análisis, ¿no? Entonces pasamos a lo que es a la siguiente, ¿no? Definición de métodos técnicas que viene a ser, ¿no? Bien, los métodos indican los pasos que debemos a seguir para construir un artefacto. Ejemplo, software, ¿no? Abarcan una gran gama de tareas que incluyen el análisis de requisitos, el diseño, la construcción de programa y pruebas de mantenimiento. Los métodos que te dije, ¿no? Una de las metodologías que existe es RUP, una. Hay otras, sí hay otras, varias, ¿no? Entonces RUP lo define así en sus fases. Entonces, los métodos son la forma como van a abarcar, bueno, ¿no? Ciertas tareas, ¿no? Entonces van a analizar, bueno, esa es una. Y las técnicas indican cómo debemos construir el artefacto. Es la forma de realizar la actividad del método. Ejemplo, técnicas de modelado y otras técnicas descriptivas. En cuanto a técnicas, nos vamos a referir cómo se va a realizar. Por ejemplo, de repente nosotros utilizamos el modelado. Ya en las técnicas, ¿qué técnicas utilizar? ¿No? El modelado voy a utilizar ya. O de repente solamente representaciones. O de repente voy a utilizar otras. Esas son las técnicas. Ya en ahí se hace lo que no va a ser el modelado. ¿No? El modelado y otras descriptivas. Solamente en forma teórica nomás voy a hacer una descripción. No lo hago el modelo. El modelado es el diseño, ¿no? El diseño ya en lo que se ha analizado, es ya en las técnicas. Bien, históricamente se han utilizado técnicas como, por ejemplo, ¿no? El modelado, división del producto y división del proceso, ¿ya? En principio se deberían utilizar estas técnicas también en informática, ¿ya? Lo que nos dice que eso debemos utilizar en informática, ¿no? El modelado, simplificación del objeto en el mundo real, pero que es suficientemente realista como para dar una idea de lo que ocurrirá en la realidad y usarlo como base de desarrollo. Lo que nos dice acá el modelado es ya, como dice, ¿no? Yo me imagino realizar un software, pero ¿cómo se va a hacer ese software? Y ahí estoy pensando, ¿no? Mi software lo va a hacer filtros, digamos, ¿no? Filtros de una imagen, ¿no? Ejemplo, entonces ya los filtros, ¿cómo lo van a hacer? Lo van a, digamos, los filtros lo van a detectar de los ojos, de la imagen, del cabello, bueno, ¿no? Ciertas características que tiene. Entonces, tiene que ser esa de la realidad, debemos llevar a la ficción, algo así, ¿no? Entonces, es lo que tiene que ser. El modelado ahí viene, ¿no? Todas las características de la realidad lo capturo y lo estoy llevando y lo estoy plasmando. Es como si lo estoy prácticamente dibujando. Así va a ser, ¿no? Pues lo voy a dibujar en método de modelado, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Simplificación del objeto del mundo real, pero que es suficientemente realista como para darse una idea de lo que va a ocurrir en la realidad y usarlo como base del desarrollo, ¿no? El modelado. Bien, división de productos, ya es otra metodología, ¿no? Ya otra técnica, más que, ¿no? Se fracciona el producto en modo que cada fragmento lo puede realizar un miembro del grupo desarrollado. No hablamos esto en parte mecánica. Igualito funciona en el software, ¿no? Lo van a hacer en partes. Cada uno hace en partes, ¿no? Es como que dice, yo lo hago esta cosa, ya tú lo haces otro, el otro lo va a hacer eso, y al final lo juntamos para que pueda funcionar, ¿no? El producto final. Ya, división por proceso. Ya, cuando se habla de división de proceso, cada uno tiene un proceso, ¿no? El software, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Cada uno se va a dividir el proceso, ¿no? Entonces dice, ¿no? División de proceso implica dividir el proceso de artefactos por fases. Normalmente se habla de especificación y diseño y fabricación. ¿Qué? ¿Cómo? Realización y pruebas, ¿no? Entonces son algunas de las técnicas para poder realizar eso, ¿no? Algunas de las técnicas, ¿no? Entonces una de ellas nosotros lo que vamos a tocar es el modelado, ¿ya? Una de las técnicas para el proceso de desarrollo, el modelado, lo que vamos a llamar. Por eso se llama la unidad también taller de modelamiento de software, ¿no?
¿ya? Modelado, ¿ya? Hemos visto de las técnicas, ¿no? De las tres fases, ¿no? Podemos utilizar para el proceso de desarrollo esto, ¿no? Hay muchas, hay otras sí, pero lo que nos interesa es en el modelado, ¿ya? Y en el modelado software. Entonces, las herramientas. ¿Qué vienen a ser las herramientas? Aquí le llamamos herramientas. Se supone que el método, sabemos qué tipo de método vamos a utilizar. Es la metodología a utilizar, ¿no? Le dije, uno de ellos RUP, ya otro va a ser UML, ya vamos buscando otros, ¿no? Entonces, métodos. Técnicas, ¿qué técnicas vamos a utilizar? Ahora pasamos a las herramientas. Las herramientas proporcionan un enfoque automático o semiautomático para el proceso y para los métodos. Cuando se integran herramientas, que la información creada por una herramienta pueda ser usada por otra. Se establece que un sistema de soporte para el desarrollo del software llamado ingeniería del software, asistida por una computadora. Entonces, para el proceso de desarrollo, ¿qué utilizamos? ¿Ya? Si yo voy a desarrollar un software, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar lo primero de una computadora. Ya, para el desarrollo no lo voy a utilizar otras cosas, ¿no? Entonces, cada uno, ¿no? Las herramientas que voy a utilizar. Dentro de, ¿qué más? ¿Qué software voy a utilizar? ¿Qué tipo de software? No lo voy a utilizar, voy a desarrollar mi software, pero no lo voy a utilizar Photoshop, ¿no? ¿Ya? Entonces voy a utilizar, por ejemplo, el software que me ayude a desarrollar eso, ¿no? De repente un lenguaje de programación. ¿Qué más? Voy a utilizar un editor de código. ¿Qué más? Voy a utilizar eso, ¿no? Para representar el modelado un software. Y bueno, no, para representar el modelado software tampoco no se hace en cualquier programa, ¿no? Hay programas especiales para desarrollar o hay programas dedicados para el proceso de desarrollo o para el modelado, ¿no? Entonces, eso viene a ser las herramientas. No necesito una computadora, necesito software, pero ¿qué tipo de software? Software dedicado a la ingeniería del proceso de software, ¿no? Desarrollo de software. ¿Ya? Eso viene a ser lo que son herramientas, ¿ya? Los modelos y su importancia, ¿no? Un ejemplo nos da acá, ¿no? Construcción de una casa para Fido. Ya es el mundo real. Uno pensamos, ¿cómo voy a construir una casa para un perrito? ¿No? Ya, sencillo, ¿no? Lo fácil, lo más esencial, ¿no? Puedo hacerlo una sola persona. Requiere modelo mínimo, proceso simple, herramientas simples. ¿Qué es lo que me quiere decir acá con lo respecto? Cuando yo quiero desarrollar un software pequeño, ya simple, ¿no? Yo simplemente puedo hacer como persona sola, ¿no? Ya lo voy a hacer, los requisitos mínimos, ¿no? Lo voy a tener, ¿no? De repente una computadora, un lenguaje de programación, ya los procesos simples, ¿no? Ya lo he hecho. Entonces, por eso dice, ¿no? Algo que es pequeño, eso, ¿no? Una casita de perro, por ejemplo, acá, ¿no? Para Fido, una casita de perro. Una persona no más simple lo va a hacer, no necesitas grandes conocimientos, ¿no? Simplemente con la visualización, bueno, algunos análisis ya lo estás haciendo, ¿no? Teniendo conocimiento de, claro, ¿no? De poder hacer, ¿no? Y lo puedes realizar una sola persona. Igualito en software, ¿no? Un software pequeño lo va a hacer, ¿no? Ya un solo ingeniero, hablemos así, ¿ya? Que cumpla esas etapas del análisis, diseño y implementación, que cumpla ya, lo ha hecho. Pero hay en casos de que no simplemente cuando desarrollamos software, existe software pequeños, también existen software muy complejos, ¿ya? Muy complejos. Es como quien dice, ¿no? Construcción de una casa. Ya una sola persona ya no lo va a realizar de esto, ¿no? Ya va a realizar un conjunto de personas, ¿no? Un conjunto de ingenieros, ¿no? Dentro de ellos será un arquitecto, un ingeniero civil, maestro de obra, los peores, ¿no? Ya un equipo ya prácticamente, ¿no? Construida eficientemente en un tiempo razonable por equipo, ¿ya ves? ¿Ya? ¿Qué se requiere? Ya prácticamente un modelado, procesos bien definidos, herramientas más sofisticadas. Bien, ejemplo, ¿no? Es esto también, ¿no? Cuando desarrollemos una casa, ya prácticamente sea un edificio, ya exagerando, ya un edificio, una casa. Ya prácticamente en la casa no vamos a desarrollar, pero una persona simplemente lo va a pensar, lo va a poner las columnas aquí, ¿no? Me estoy viendo. ¿Por qué? Porque tiene que ser ya bien definido las cosas, ¿no? Una puerta, no voy a hacer, no. Aquí va a llegar una puerta. Ya lo va a tener una puerta. Mi casa va a tener unos 5 puertas. Después, ya
sobre esa constructora, el plano va a estar diseñado. No voy a hacer, no, ahorita lo hago, no me gustó eso y tengo que sacar una pared y esto, no. Entonces, esa es falta de plano. Es igualito en el software. Ya se debe de modelar antes de poder programar, antes de poder codificar, se debe de modelarlo. Entonces, el modelado va a mostrar cómo se va a comportar nuestro software, ¿ya? Entonces, ahí ya necesitamos herramientas más sofisticadas. Como vamos a desarrollar un software ya de medida, pero de gran escala, ya necesitamos, en ese caso, computadoras ya más sofisticadas, ¿no? De repente, un almacenamiento que va a tener, por ejemplo, mayor capacidad, internet que vamos a tener, de repente el software que vamos a utilizar es la nube, entonces ya vamos a tener herramientas más sofisticadas. A eso se refiere en cuanto a la complejidad del software, ¿ya? La importancia del modelo que entra, ¿no? Del modelado, ¿no? Primero hemos visto un modelo mínimo, ¿no? Yo puedo imaginar, lo puedo hacer ya simple, ¿ya? Segundo, ya requiere un modelado, prácticamente un modelado ya está cobrando importancia acá, que se debe, antes de codificar, se debe de modelarlo, ¿no? Los modelos y su importancia, ¿no? Ya, modelar consiste en definir el mundo abstracto y teórico, tal que las conclusiones que se puedan sacar de él coincidan con las manifestaciones aparentes del mundo real. ¿Ya? Un modelo es la interpretación explicativa de lo que uno entiende de una situación o tan solo de las ideas de un acertado en esa situación. ¿Y qué es lo que nos dice acá? Prácticamente el concepto de la abstracción, ¿no? El mundo real, ¿cómo es el mundo real? El mundo real yo lo veo, ¿no? Es como si yo lo voy a desarrollar un software. Mi software tiene que tener, por ejemplo, ¿no? Una página web, lo voy a decir, ¿ya? Una página web. Entonces el cliente me pide, mi software, ¿qué voy a hacer? Productos, voy a vender productos de zapatillas. Y cuando yo venda zapatillas, voy a publicarlo en pura imágenes, ¿ya? Y las imágenes tienen que ser de cualquier posición, ¿ya? Lo voy a voltear en forma lateral, bueno, que se vea con tal que el cliente que lo vea todo cómo está, ¿no? Es como decir, solo coloco una sola foto, el cliente me lo va a ver de repente, no es agradable. Por lo mismo lo voy a ver, lo voy a tomar de frente, bueno, la plantilla, y ahí lo voy a especificar con un pequeño texto que es zapatillas de material tal, que bueno, no, lo voy a especificar, así lo voy a hacer mi software, entonces el cliente me compra. Yo, ese es en mí una idea, ya es una idea, entonces eso debo de plasmarlo, eso se llama abstracción, ¿no? Uno abstrae y lo plasma en un diseño. Los diseños lo van a hacer de esta forma, ¿no? Un modelo, ¿no? Un modelo, un diseño lo colocamos. Ya lo voy a modelar aquí en forma conceptual. Ya en un concepto lo voy a graficar así en dibujitos. Entonces, eso, ¿quiénes me van a comprar? Los clientes, ¿no? El proceso de pago, ¿cómo va a funcionar? Si es cliente online, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Fácil, ¿no? Al internet voy a pedir ese producto, pero ¿cómo va a ser el proceso de pago? ¿Quién me va a pagar? ¿Yo le envío antes o él me paga antes? Pero ¿cómo me va a pasar si es online? ¿No? Entonces hay un reflejo, ¿no? Y debo pensar que lo deposite el banco y del banco, del voucher lo traiga, o si no, una tarjeta de crédito que tiene los descuentos. Entonces eso también debo de plasmar el modo de pago. Ya, entonces ahí me grafico, ¿no? Es como que decir, en esos pequeñitos grafiquitos que se ve, en ahí lo va a plasmar, ¿no? El cliente va a ir al banco, después de haber pagado, el banco le va a dar un código, un voucher, y ese voucher me envía, digamos, ejemplo, ¿no? Lo que es comúnmente, ¿no? Me envía, lo adjunta como foto y yo lo voy a visualizar, ahí ya perfecto, ya mismo. O otra manera del banco, ¿no? Simplemente el código el banco lo va a tener, yo con ese código aquí, el lado de la atención, entro, allá, si es efectivo el depósito. ¿Ya? Entonces eso se hace un proceso de modelado. Antes de que sea programado, tiene que funcionar en formato conceptual. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos tenido eso, entendido lo que viene a ser la parte de modelar, ¿no? Y el modelo, ¿no? La parte de modelar es el cómo se representa en nuestra pensar, ¿no? Ya, o sea, digamos, lo que se va a abstraer. Ya, el modelar es como que decir, plasmar todo lo que uno piensa. Y el modelo viene a ser uno lo que estoy pensando.
Y como dice concepto de abstracción, ese proceso se llama abstracción, ¿no? Lo estoy abstrayendo, ¿no? Modelado visual. Aquí podemos ver en la imagen, bueno, ¿no? Las órdenes que lo va a dictar y él lo que va a cumplir y lo va a enviar, ¿no? Ese se llama, ya prácticamente hablamos de proceso de negocio. El modelado captura las partes esenciales del sistema. ¿Ya? Entonces eso va a ser pasado a un sistema, ¿no? Es como decir, ese es en vida real, ¿no? Uno el proceso que hace y lo sistematiza, ¿no? Es como, por ejemplo, digámoslo así, ¿no? Que una oficina, una secretaria viene o un conserje solamente hace el reparto de documentos. Va a ir a primer piso, segundo piso, las documentación y anota, ¿no? Anota en su libro que el documento que ha llevado se pasó a alcaldía, de alcaldía se pasó a contabilidad, de contabilidad ya. Un seguimiento, ¿no? Pero ese proceso puedo sistematizarlo, sí, lo puedo sistematizarlo, ya utilizando computadoras. ¿Qué lo hago? Todo lo que tengo contenido del acta lo paso a computador, ya un simple hoja o un software lo puedo construir. Entonces, cosa que cualquier momento me hacen una consulta, simplemente digo, ¿no? ¿Dónde está este documento? Yo lo hago consulta en mi ordenador y ya tu documento está en tal sitio. Ya, eso es lo que viene a ser la abstracción y la sistematización para poder explicarlo, ¿ya? Modelos y su importancia. Bueno, ¿qué importancia tiene modelar? Ya, utilidad de los modelos, ya, comprender la realidad. Un modelo es simplificación de la realidad. Como les he explicado, ¿no? El modelo, ¿no? Es como quien dice, yo quiero automatizar uno, entonces lo simplifico el modelo. Lo que yo pienso que se plasme, ¿no? De la realidad, es lo que dice, ¿no? Lo que estoy pensando se ha plasmado, ¿ya? Comprender el sistema. Un modelo permite comprender mejor el sistema que estamos desarrollando, sus elementos y sus relaciones. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? A reducir la complejidad. Ya, en respecto a reducir la complejidad es bueno, ¿no? Simplemente muchas cosas se hace algo específico, debemos hacer, ¿no? Comunicar con otros. Un modelo permite la comunicación entre desarrolladores y clientes. Bien, acá dice, ¿no? El modelado es un sistema de software. Claro, un modelo es un esquema simplificado que describe un sistema o realidad desde un determinado punto de vista que facilite su estudio y comprensión. Tenemos acá, por ejemplo, sistema de software complejo, no sabemos cómo opera, entonces analizamos eso y hacemos algo específico, simplificado. ¿Ya? Bueno, acá va a venir conceptos como UML, ¿ya? En su momento vamos a decir que viene a ser UML, que vamos a utilizar nosotros también UML, ¿ya? El modelado en un sistema software. Aquí vamos a ver, ¿no? Mira, hacen una comparación, como le estaba diciendo, ¿no? Arquitecto e ingeniería de estructuras, ¿ya? Un arquitecto, vistas del edificio, ¿no? Lo vea, ¿no? Cómo, de qué manera, ¿no? Vista en 3D, alzado, o bueno, ¿no? Estructura de edificio, cómo está construida eléctrica, las instalaciones, cómo divide. Prácticamente hace un plano, ¿ya? Este es un plano, ¿ya? Herramientas de modelado AutoCAD. ¿Qué herramienta utiliza? AutoCAD para eso, ¿no? Para ello lo utiliza, ¿no? O sea, un ingeniero civil o arquitecto que lo hace un análisis y donde lo plasma, lo va a plasmar en un plano. Entonces, ¿quién lo ayuda a plasmar eso? Un software. ¿Y ese software cómo se llama? AutoCAD. En ingeniería de software igualito, ¿no? Un modelo en UML, vamos a hacer, ¿ya? Es una metodología de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué modelo va a ser? Modelo en cascada, como dije, hay modelos, ¿no? Para hacer, ¿no? Modelo estructural, modelo en composición. Algunos de estos modelos voy a realizar. Pero ¿dónde los hace? Estos son modelos cada uno, ¿no? Mira, ya como está, ¿ya? ¿Y dónde los voy a hacer? En otra herramienta que me ayude a modelar. ¿Y cómo se llama esa herramienta? Se llama Rational Rows. O también puede estar UML. O también Visio, bueno, ¿no? Hay software dedicados, como les dije, para el modelado, ¿no? No puedo utilizar cualquier, por ejemplo, yo no puedo utilizar esto para Word, para hacer, porque Word no tiene la estructura para hacer eso, ¿no? Pero algunos parecidos modelos sí puedo hacer, pero no tiene. Y el software que vamos a utilizar sí tiene ese componente que está hecho para eso, ¿no?
Así como AutoCAD está hecho para modelar el plano y en nuestro Rational ROS está hecho para modelar el software. ¿Ya? Entonces el modelo de un sistema software, modelo visual. Ya, un modelo visual son modelos que presentan gráficamente algunas vistas del sistema. Se crean mediante lápiz y papel, ¿no? Es como decir plasma, herramienta de software específico, Rational ROS, ¿no? Como les dije, ¿no? ¿Podemos hacer lápiz y papel? Sí, lo podemos hacer, pero ya nos ayuda las herramientas informáticas para eso. Para eso existe Rational ROS, ¿ya? ¿Ya? Y una computadora, ¿no? El modelo de un sistema de software. Un proceso de desarrollo de software debe ofrecer un conjunto de modelos que me permitan expresar el producto, ¿no? Y desde cada una de las perspectivas. Como hemos visto, ¿no? O sea, el modelo que vamos a ver tiene que ser de distintas formas, ¿no? Yo debo modelar, así como la casa vemos por todos lados, ¿no? Los 4 lados de la casa, como se va a ver, ¿no? La parte de cara, cómo va a ser, a los laterales, cómo va a ser, y la parte detrás, cómo va a ser, ¿no? Es igualito en lo que es en desarrollo de software, tenemos que ver cómo va a ser, ¿no? Cómo se va a comportar con el cliente, con la administración, cómo va a ser mi software. Lo tengo que tener claro, ¿ya? Ya el código fuente del sistema es el modelo más detallado del sistema, ¿no? De codificarlo. Cada modelo es completo desde su punto de vista del sistema, ¿ya? Y sin embargo existen relaciones, trazabilidad entre diferentes modelos, ¿no? Es como pequeños diagramas que hemos hecho, ¿no? Modelos de alto nivel, etapas, por ejemplo, tempranas, destinados, bueno, no, son técnicas que vienen acá, ¿no? Para exploración conceptual de problemas, ya, algunas técnicas, ¿no? Modelos de alto. Modelos niveles medios, bueno, algo específico, ¿no? Simplemente algunos pequeños diseños, ya, lo que nos va a decir acá, por ejemplo, los escenarios, patrón de diseño. Lo vamos a ver un poquito más cuando desarrollemos eso, ya, modelo de alto detallado, modelos de forma. ¿Qué más tenemos acá? El modelo, paradigma orientado. Bueno, este paradigma orientado a objetos es una forma es una metodología de trabajar. Anteriormente se les ha dicho que RUP era uno de ellos. Ahora viene paradigmas orientados a objetos. Entonces, paradigma orientado a objetos también tiene sus fases, cómo se debe desarrollar, ¿no? Ya el desarrollo de software por abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. También lo vamos a desarrollar, ¿ya? Eso es pero un tema general, ¿no? Ya, paradigma basado en componentes, ¿ya? Los componentes también es otra metodología, desarrollo de un sistema software mediante en el ensamblado de unidades que utilizan componentes, interfaz y infraestructura, ¿ya? Ya jóvenes, señoritas, les he deleitado, bien parece que les he, más bien, les he cansado,